En las manos del Señor. Inclinen su rostro, por favor, y encomendemos al Señor, en el poder de su Santo Espíritu, la enseñanza de su santa palabra. Mi buen Dios y Padre, te bendecimos y te alabamos en esta hora de la mañana. Elevamos nuestro corazón a ti y suplicamos que seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Que seas tú disponiendo nuestra mente y corazón, quitando toda distracción y permitiendo, Dios, que estemos 100% concentrados, escuchando tu voz, y que esta palabra que escuchemos la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica durante el transcurso de la semana y durante nuestra vida, Padre, porque lo que se enseñan son tus principios eternos que deben regir y guiar nuestra vida cada día. Señor, no tomes en cuenta mis pecados, asísteme con tu Santo Espíritu y guíame, Padre, para poder enseñar rectamente tu santa palabra. Te pido esto, mi buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. En el estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la última enseñanza, que fue hace 15 días, empezamos a estudiar el capítulo 2, donde en los primeros 8 versículos que leímos encontramos el tema de la importancia de la oración, la importancia de la oración. Así que la enseñanza para el día de hoy lleva por título la importancia de la oración, parte 2. Así que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2, y leamos los versículos 1 al 8. ¿Listos? Primera de Timoteo 2, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje seguiremos meditando en esta mañana, pasaje que empezamos a meditar hace 15 días. Yo les dije que al leer el pasaje que usted y yo acabamos de leer anteriormente, podemos ver 4 puntos específicos. En primer lugar, podemos ver la importancia de la oración congregacional. En segundo lugar, podemos ver por quién debemos orar. En tercer lugar, podemos ver por qué debemos orar. Y en cuarto lugar, cómo debemos orar. Esos 4 puntos podemos ver claramente en el texto. En el verso 1, la importancia de la oración congregacional. En el 2, por quién debemos orar. En el versículo 2b al 7, por qué debemos orar. Y en el versículo 8, cómo debemos orar. En el estudio pasado vimos el primer punto, la importancia de la oración congregacional, donde vimos que Pablo nos manda que como iglesia debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
Vimos que para darle importancia o por poder tener en alta estima la oración congregacional, es necesario darle importancia a la oración personal. Si no somos conscientes de la importancia de la oración personal, no podemos darle importancia a la oración congregacional. Vimos que todo verdadero cristiano necesariamente siente la necesidad de orar al Padre Celestial. Sentimos la necesidad de comunicarnos con Él y vimos que la oración es como los pulmones del cristiano. Un cristiano que no ora, un cristiano que no tiene comunión con el Dios 3 veces santo, pues debe ponerle mucho cuidado a su estado espiritual. Así como los pulmones permiten que nosotros respiremos y tengamos vida, así también la oración es una evidencia que usted y yo estamos vivos espiritualmente. Hoy, si nos alcanza el tiempo, consideraremos los 3 puntos siguientes que encontramos en el pasaje. En primer lugar, ¿por quién debemos orar? Segundo, ¿por qué debemos orar? Y cómo debemos orar. Entonces veamos nuestro segundo punto, dando por entendido que ya vimos el primero hace 15 días. ¿Por quién debemos orar? Pablo nos insta en este versículo 2, parte A orar por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, por los gobernantes de las naciones. Pongan sus ojos en el verso 2, por favor, de 1 de Timoteo 2. Tomándolo desde el 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, Pablo en este versículo 2, en la parte A, nos muestra por quién debemos orar. Dice que por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, por los gobernantes de las naciones. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, muy pero muy importante, que usted y yo debemos considerar, y en lo cual somos absolutamente confrontados usted y yo, y en lo cual debemos actuar como iglesia del Señor, y que muchas veces no queremos hacerlo, sobre todo cuando los gobernantes son totalmente contrarios a los principios de la palabra de Dios. Muchas veces nos llenamos de rabia y de frustración por la manera en que estos gobernantes hablan, por las cosas que hacen y por las cosas que aprueban y por las blasfemias que cometen contra Dios. En consecuencia, no nos nace orar por ellos. No es fácil hacerlo, queridos hermanos. Si hay un gobernante, sobre todo con ese talante, no nos nace hacerlo. Más bien desearíamos, como hicieron los discípulos cierta vez con Cristo, desearíamos que descendiera fuego del cielo y los consumiera. En términos históricos, Pablo hace esta exhortación a la iglesia cuando Nerón era el emperador. El emperador impío más cruel y perseguidor de los cristianos estaba en el trono en ese tiempo. Recordemos que en esos tiempos el culto a los dioses paganos y al mismo emperador era parte de la vida de la sociedad. Y todos aquellos que no se amoldasen
a sus prácticas eran mirados como conspiradores y como bichos raros. Cuenta el antiguo historiador Tácito del siglo I que este perverso emperador Nerón, que estaba reinando cuando Pablo da esta orden a la iglesia de que oren, cuenta este emperador que Nerón veía que los cristianos tomaban mucho auge y el cristianismo tomaba mucha fuerza en el imperio, y que crecían en número y que crecían en admiración, y que se negaban a dar culto a los dioses y al César, porque un verdadero cristiano no le rinde culto a un hombre ni a un dios falso, sino al único Dios. En consecuencia, no nos inclinamos a ellos. Entonces, secretamente, este emperador inició un incendio en la ciudad de Roma y acusó a los cristianos de haber causado el incendio para tener excusa de desatar una cruel persecución contra los cristianos, donde muchos cristianos fueron echados al circo romano, envueltos en pieles de animales para ser devorados por los perros y por las fieras en el circo romano. Otros fueron crucificados, otros fueron envueltos en alquitrán y colgados en postes y quemados como antorchas humanas en los jardines del palacio del emperador, solo por ser cristianos. Así que esta era la clase de gobernantes que reinaban en los tiempos de Pablo, y por los cuales Pablo exhorta a la iglesia a orar por ellos. Tremendo, ¿no les parece? Era muy difícil para los cristianos sentirse dispuestos a orar por un gobernante o por gobernantes así. Era muy difícil para los cristianos sentir respeto y deseos de orar por un líder egocéntrico e injusto y perverso como Nerón. Pero aún así, Pablo nos enseña que es una obligación orar por ellos. Hoy en día tenemos en nuestro país un gobernante megalómano. Desde mi punto de vista es así. Es decir, una persona que se sobreestima a sí mismo, que se cree un Mesías, que tiene delirios de grandeza y poder, que tiene inmensos deseos de gloria, que es arrogante, que es orgulloso, que tiene un orgullo desmedido. Y a nosotros como cristianos no nos nace orar por él. Sin embargo, la Biblia nos exhorta, aunque no nos guste y no sintamos el deseo, tenemos que orar por él. Tenemos que hacerlo. Mis amados hermanos, aquí en esta exhortación del apóstol Pablo, en las condiciones históricas en las que se da esto, en las condiciones históricas que estamos viviendo nosotros, hay una gran lección de paciencia y de sabiduría para todos nosotros. Aunque no apreciemos a las personas que ocupan los cargos de autoridad, debemos tener paciencia mientras gobiernan y entender que fue Dios quien en su soberanía los puso allí. En consecuencia, es más sabio orar por ellos que llenarnos de odio y resentimiento y de frustración contra ellos, porque eso no refleja el carácter de un verdadero hijo de Dios. Por supuesto que esto no quiere decir que debamos obedecerlos en todo. Debemos obedecer las leyes establecidas, menos en lo tocante a nuestra fe. Si queremos vivir quieta y reposadamente, tenemos que tener en cuenta la orden apostólica, hermanos. Si los gobernantes quieren obligarnos a que hagamos algo que va en contra de los principios y de los mandamientos de la palabra de Dios y de nuestra propia conciencia, no debemos hacerlo. Allí aplicamos la regla apostólica. Está primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué razón debemos
orar por los gobiernos que persiguen a la iglesia y van en contra de los principios de Dios? La respuesta es porque ese fue el ejemplo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Ese fue el ejemplo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser diferentes en todas las áreas de la sociedad en este mundo. Los cristianos debemos caracterizarnos por ir contra el mundo. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 5, versículos 43 al 45. Mateo 5, 43 al 45. Ese fue el ejemplo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Ahí está claro. Cristo aquí nos está dando la orden de cómo nosotros debemos actuar, no solamente respecto de los gobernantes, sino de cualquier persona con la cual nos toque convivir. Dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Es fácil amar a un enemigo? Por supuesto que no. Necesitamos de la gracia y del poder de Dios para poderlo hacer. Bendecid a los que os maldicen. Si a mí me maldicen, yo por lo general tengo la tendencia también a devolver maldición por maldición. La ley de Cristo es totalmente contraria a los pensamientos y el sentir humano. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está la orden del Señor Jesús. No es fácil ser cristianos, hermanos. Necesitamos del poder y de la gracia del Espíritu de Dios para poder hacer estas cosas. Y luego nos dice en el verso 45, ¿para qué nos manda hacer eso el Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, una de las características de un hijo de Dios, del Padre que está en los cielos, es que ama a los enemigos, hace bien al que le ultraja y al que le aborrece, y ora por esa persona. Eso evidencia que somos hijos del Padre. ¿Por qué? Porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Los impíos pueden disfrutar del sol, pueden disfrutar del río, pueden disfrutar de las cosas creadas, y Dios no los fulmina con su ira. Hermanos queridos, debemos entonces orar por los gobernantes, aunque no nos guste, porque ese es el ejemplo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23 dice, Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros sabemos que los gobernantes obran injustamente. ¿A quién debemos dejar esa causa? Al Padre Celestial. Descansemos en Dios. Porque nosotros, por más que nos amarguemos y nos frustremos, no vamos a cambiar las cosas. Allá está Dios, quien juzgará todas las cosas. Hagamos lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Evidenciemos que realmente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y vivamos para la gloria del Señor, procurando llevar adelante la palabra de Dios, dándola a conocer al que no la conoce y viviendo para el Señor, aplicándola a nuestra vida. Habiendo entonces considerado en este segundo punto de los 4 puntos de nuestro pasaje, la exhortación donde Pablo exhorta a que se hagan rogativas
oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, ahora consideremos nuestro tercer encabezado. ¿Para qué y por qué debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia? Leamos los versículos 2 al 6. Leamos los versículos 2 al 6. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces, Pablo nos da 4 razones en este pasaje del para qué y por qué debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. En primer lugar, Pablo nos dice que debemos orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso dice el versículo 2. Al orar por los gobernantes pedimos estar libres de guerras y persecuciones en contra nuestra. Esto facilitará la predicación de la palabra de Dios, la extensión del evangelio sobre la tierra. En consecuencia, la iglesia podrá vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Centrémonos en orar para que no haya persecución en contra de la iglesia, cuando hay gobernantes déspotas que van en contra de los principios de Dios. Así podremos extender el reino y seguir trabajando en la obra del Señor. La palabra quieta y reposadamente, la palabra quieta se refiere a vivir sin afanes en las circunstancias externas de la vida, mientras que reposadamente se refiere a una actitud interna y tranquila dentro de nosotros mismos. Eso significan las 2 palabras, para que vivamos quieta y reposadamente. Vuelvo y repito, la palabra quieta se refiere a vivir sin afanes en las circunstancias exteriores de la vida, mientras que reposadamente se refiere a una actitud interna y tranquila dentro de nosotros mismos. Estas 2 cosas deben producir vidas piadosas y honestas en cada uno de nosotros. Así que la iglesia debe orar para que haya paz, ley y orden en la nación, para que la proclamación del evangelio pueda seguir y no se entorpezca por los gobernantes que no son afines al evangelio, que no hayan disturbios civiles y que no hayan toda clase de desmanes en nuestra nación. La palabra piedad se refiere a una vida de honra a Dios, como lo ordena la primera tabla de la ley. Ustedes saben que la primera tabla de la ley hace referencia a la honra y a la gloria de Dios. Así que la palabra piedad hace referencia a la primera tabla de la ley. Y honestidad hace referencia a la segunda tabla de la ley, en lo que refiere al trato con nuestro prójimo. Así que eso lograremos nosotros si somos una iglesia de oración ferviente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos llenamos de temor y por dejarnos llevar del temor dejamos de orar y de clamar por lo que debemos clamar. Si la iglesia se humillara, si la iglesia clamara con fervor y con perseverancia, los cielos se abrirían más y las bendiciones sobre la iglesia se manifestarían muchísimo más y podríamos cumplir a mayor cabalidad el desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. Créanme, hermanos, la oración es el medio de gracia más eficaz que Dios ha dado a la iglesia.
Lo que pasa es que como iglesia muchas veces dejamos de hacerlo y no somos constantes ni perseverantes. Se cita a un paseo y la gente viene. Se cita a reuniones de oración y la gente le saca el cuerpo. Yo oro solo en la casa. Sí, pero hay que reunirnos congregacionalmente para orar, clamar, porque todos tenemos un mismo sentir, una misma disposición de corazón como pueblo, como iglesia del Señor. Así que, hermanos, es necesario orar, es necesario clamar al Señor para que en nuestra nación la iglesia pueda llevar adelante la obra a la cual el Señor nos mandó como iglesia llevar. Entonces, mientras nosotros vivamos y existamos como iglesia, debemos orar, utilizar este medio de gracia para poder que el Señor derrame sus bendiciones. Mire, hay una cosa. Algunos dicen, ¿yo para qué oro si ya las cosas están predestinadas? Algunos yo les he escuchado así. Lo que será, será, dicen algunos. Es mal entendido el concepto de la predestinación. Dios mandó, predestinó que la iglesia tiene que orar, que los hermanos tienen que orar. Y hay cosas que está predestinado por Dios que sucederán solo si la iglesia ora. O sea, no se llevarán a cabo si la iglesia no ora, porque está predestinado que se lleven a cabo a través de la oración. Entonces nosotros debemos orar, nosotros debemos clamar, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí nos dice que debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué indica esto? Que yo debo orar para que el gobierno no desate persecución contra la iglesia del Señor y que podamos cumplir con el papel de sal y luz sobre esta nación, sobre esta tierra. A eso somos llamados por el Señor. Esa es la orden apostólica que se nos da. En segundo lugar, debemos orar, según el texto, porque esto es bueno y porque es agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí notan lo que dicen los versículos 3 y 4? Debemos orar porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable de Dios, delante de Dios nuestro Salvador? Orar, orar. ¿Orar por quién? Por los gobernantes. ¿Para qué oramos por los gobernantes? Para que Dios toque sus corazones y no permita que se desarrolle o se desate una persecución contra el pueblo del Señor. Entonces, eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero también debemos orar para que esos que están en el poder, quizás Dios tenga misericordia y toque sus corazones y les conceda arrepentirse. Eso también debe incluir nuestra oración, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quizás Dios les conceda arrepentirse, como nos concedió a nosotros arrepentirnos y salir de la oscuridad en la que estábamos. Aunque muchas veces sea difícil orar por los gobernantes, tenemos que entender que esta es una buena obra, porque al hacerlo estamos pidiendo no solamente que no seamos perseguidos, sino que Dios tenga misericordia de ellos y conozcan la verdad y sean salvos. En tercer lugar, debemos orar por los gobernantes porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nuestros pecados y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso dice los versículos 5 y 6, leámoslo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo dice que como iglesia debemos orar por todos los hombres,
y por los reyes y por los que están en eminencia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. De la única manera que esos gobernantes, que tal vez sean enemigos de la iglesia y del Señor, sean salvos, es si nosotros oramos para que conozcan al único mediador entre Dios y ellos. O sea que nuestro corazón siempre debe ser un corazón misionero, un corazón que ama al pecador y que desea de lo profundo de su ser que esa persona que es enemiga nuestra, que no conoce al Señor, lo conozca como nosotros lo conocemos. Que conozcan a ese único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. De la única manera que el pecador se puede salvar es a través del conocimiento de Jesucristo, no hay otra manera. En consecuencia, la iglesia, como conocedora de esta verdad, debe orar y proclamar esta verdad para que los impíos la conozcan a ese único mediador. Este pasaje nos enseña que hay un solo Dios para todas las naciones, que no hay un Dios para los blancos, que no hay un Dios para los indígenas, que no hay un Dios para los chinos, sino que hay un solo Dios para todas las naciones. Un solo Dios. Pero también solamente hay un solo mediador. O sea que de la única manera que las naciones podrán ser salvas es si reconocen a ese único mediador entre Dios y los hombres. ¿No es así? No hay un Dios para cada nación. No hay un Dios para cada nación, solamente hay un Dios para todas las naciones. No hay un Dios para los esclavos y un Dios para los libres. No hay un Dios para los reyes y otro para los súbditos. Solamente hay un Dios. El Dios de los súbditos es el mismo Dios de los reyes. El Dios de los Estados Unidos es el Dios también de los colombianos, porque solamente hay un Dios. Y la iglesia, ¿qué es lo que hace, hermanos? Proclamar a ese Dios y a ese único mediador. A eso estamos llamados. ¿Qué es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos? Proclamar a ese único Dios y a ese único mediador entre Dios y los hombres. No tenemos otro objetivo. Conociendo a ese único Dios y a ese mediador, nuestra vida ha cambiado. Hoy somos lo que somos por el conocimiento de ese Dios único y de ese mediador único, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos 4:12, ¿qué dice? Es un pasaje muy conocido. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese pasaje es contundente y es totalmente paralelo al pasaje de aquí de 1 de Timoteo 2:5. Léalo. Hechos 4:12. Y en ningún otro, ¿escucharon eso? ¿Leyeron eso? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solo en quién? En Jesucristo. Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice: de este, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De la única manera que recibimos perdón de pecados es creyendo en el nombre glorioso de Jesucristo. En cuarto lugar, debemos orar por los gobernantes, porque Dios quiere salvar a todos los hombres. Cuando dice en el verso 4 que Dios quiere salvar a todos los hombres, escuchen bien, no quiere decir salvar a todos los hombres sin excepción, porque entonces todos los hombres sin excepción se salvarían. Aquí no es un decreto, no es un decreto. Dios no está decretando aquí que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, no es un decreto. Si fuera un decreto, todos los hombres se salvarían. Lo que Pablo está diciendo en este texto es que Dios quiere salvar a gente, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua.
Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere decir que él quiere salvar gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que la salvación no era exclusiva para el pueblo judío. Por esta razón, en el verso 7, se afirma que Pablo fue constituido por Cristo predicador y maestro de los gentiles, para que los gentiles conocieran al Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios, para empezar a llevar a cabo esto de la salvación a todas las personas del mundo, o a gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua, Dios empezó constituyendo a un apóstol como apóstol a los gentiles. ¿Quién fue ese apóstol? El apóstol Pablo. Por eso ahí dice claramente: para esto yo fui constituido, ¿qué cosa? Predicador y maestro de los gentiles. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fue por la acción en la iglesia primitiva, esa acción misionera del apóstol Pablo, que fue y predicó el evangelio entre los gentiles, que comenzó a extenderse la palabra de Dios hasta nuestros días, y usted y yo hoy le conocemos. Si no hubiese sido por esa obra misionera del apóstol Pablo, al cual Dios constituyó como maestro y predicador de los gentiles, ustedes y yo no conoceríamos a Cristo. Por eso es que dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para esto Dios instituyó a un apóstol que nos dejó, ¿cuántas cartas, hermanos? 13 cartas, en las cuales tenemos el legado de doctrina preciosa que hoy precisamente estamos estudiando en esta carta, primera de Timoteo. Así que, hermanos, esto es maravilloso. No malinterpretemos la escritura. Dios no va a salvar a todos los hombres en general. Él va a salvar a gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y para esto Dios constituyó a Pablo como predicador y maestro de los gentiles, y desde allá comenzó el Señor a salvar gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 12. Vean lo que dice el Señor. ¿Están ubicaditos allí? Efesios 3, 8 al 12. Dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice en el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Recuerdan que ya vimos en el capítulo 1 que, habiendo sido él perseguidor, injuriador, Dios lo tomó y lo hizo apóstol? Y lo hizo con un propósito. Y aquí dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Qué importante entender esto, hermanos, que Dios siempre ha tenido un proyecto misionero a todas las naciones desde el comienzo de la creación, pero que entró en su plenitud y vigor cuando Cristo vino a la tierra
y se comenzó a propagar su evangelio después de su muerte y su resurrección. El propósito eterno de Dios en cuanto a la salvación siempre ha sido la salvación no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Los judíos se creían exclusivos en cuanto a la salvación, pero la realidad es que la salvación es para gente de todo el mundo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 12 del 1 al 3, vean lo que dice allí. Génesis 12 del 1 al 3, cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Allí dice, en Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y, escuchen, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios con Abraham, del cual nacería la simiente salvadora, era bendecir a quienes, ¿a los judíos solamente? No, a todas las familias de la tierra, a gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Así que ese había sido siempre y ha sido siempre el objeto de Dios, el propósito misionero de Dios, salvar gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua, porque en realidad toda la humanidad estaba caída y perdida y lo único que merecían era el castigo eterno. Pero Dios en su misericordia decidió salvar a gente de cualquier parte y de cualquier lugar, sin importar su condición, ni su raza, ni su estrato social. En cuarto lugar, regresando a nuestro pasaje, el cuarto punto de nuestro pasaje es cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Verso 8. ¿Sí es? No, perdón. Verso 7. Perdón, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo menciona 4 características para la oración eficaz de los creyentes. En primer lugar, debemos orar en todo lugar. Si notan lo que dice el texto, verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso nos enseña que debemos vivir en una constante comunión con Dios, que no necesariamente necesitamos estar en un templo para orar, sino que lo podemos hacer en cualquier parte para elevar nuestro corazón a Dios, en cualquier lugar. En todo lugar significa que debemos tener siempre la disposición de orar, de interceder y de tener comunión con Dios. En realidad esa debe ser siempre la disposición de un hijo de Dios. Usted puede estar trabajando allí haciendo sus cosas, cocinando, haciendo cualquier cosa, cualquier labor, y en su mente puede estar alabando, glorificando al Señor, suplicando que guarde su hijo, su hija. En cualquier lugar usted puede estar orando, que guarde el país, que no permita ciertos desmanes, etcétera, etcétera. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Entonces esto implica que Dios quiere que estemos en continua comunión con Él. En segundo lugar, debemos orar levantando manos santas, dice el texto, levantando manos santas. Obviamente esto no quiere decir que a todo momento usted tenga que estar levantando las manos para orar. Manos santas quiere decir una vida santa, un corazón limpio. Las manos santas en la Biblia son figura de una vida intachable. En otras palabras, Dios quiere que siempre tengamos
una limpia conciencia delante de Él. Si existe pecado en nuestra vida, no podemos esperar que Dios conteste nuestra oración. Si estamos congraciándonos con el pecado y no apartándonos del pecado, y así estamos orando y viviendo una vida doble, pues no pretendamos que el Señor nos escuche. Entonces, Dios quiere que levantemos manos santas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida esté limpia, que nuestra vida esté en arrepentimiento y en fe. Quiere decir llevar una vida intachable, que cuando yo me presento delante de Dios, yo levanto mi oración, y si quiere también levantar sus manos, hágalo. Pero lo debes hacer con sinceridad, con transparencia. No para que el pastor lo vea, no para que el hermano lo vea, la hermana lo vea, la esposa lo vea, el esposo la vea. No, hermanos, debemos hacerlo con sinceridad. Debemos hacerlo con amor. Eso es lo que dice el Señor allí. En tercer lugar, la tercera característica básica de la oración es que debemos hacerlo sin ira. Sin ira. Tremendo que Pablo diga esto. Es posible orar a Dios con ira, con rabia. Tremendo. ¿Cuántos hay de ustedes que oran a Dios con ira? ¿Por qué permitió esto, Señor? Y le manotean al Señor y empuñan la mano contra Dios. Aquí dice, sin ira. Debemos orar sin ira. Se requiere que estemos en buenas relaciones unos con otros. A veces están llenos de rabia con la mujer o con el esposo y se ponen a orar. Pero esa oración, créanme, hermanos, que no es una oración agradable a los ojos de Dios. Más bien agáchese y pídale perdón a Dios por su ira, por sus rabietas. Y después sí pida las cosas que debe pedir. Entonces se requiere que estemos en buenas relaciones unos con otros, sin enojo. La persona que constantemente tiene problemas con otros creyentes, que es un buscapleitos, en lugar de ser un pacificador, no puede esperar obtener respuesta en su oración. Entonces, sin ira, debemos orar sin ira. Y la cuarta característica de la oración es que debemos hacerlo sin contienda. Sin contienda. Cuando tenemos ira en el corazón, con frecuencia tenemos ¿qué? Contiendas, desavenencias fuertes con los demás. Así que el llamado del Señor es a orar quieta y reposadamente, elevando nuestro corazón a Dios, colocando delante de Él nuestras cargas, descansando en Él, suplicando que nos dé su paz, su consuelo, su fortaleza, queridos hermanos. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, hermanos. La oración eficaz, por tanto, exige que uno esté en buenas relaciones con Dios. Eso quiere decir manos santas. Y también con los demás. Eso quiere decir sin iras y sin contiendas. ¿Me hice entender? Vuelvo y repito para si no lo captaron. La oración eficaz, según Pablo, exige que estemos en buenas relaciones con Dios. Eso quiere decir manos santas. Y con los demás hermanos, sin iras y sin contiendas. Jesús enseñó la misma verdad en Marcos 11, 24 al 26. Marcos 11, 24 al 26 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Buena relación con Dios, buena relación con mi prójimo. Yo no puedo decir que tengo buena relación con Dios si estoy en pleitos y en gazaperas con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos. Eso es hipocresía.
Dios no escucha una oración así. Entonces se requiere, hermanos, que tengamos buena relación con Dios. Para tener buena relación con Dios se requiere buena relación con nuestro prójimo. Y nuestro primer prójimo es la esposa, el esposo, los hijos, el hermano, la hermana, etc. Amén. Amados hermanos, si empleáramos más tiempo preparando nuestro corazón delante de Dios, mediante un autoexamen nuestras oraciones serían más eficaces e encontraríamos más paz y reposo. A veces tomamos decisiones sin orar, sin consultar a un amigo, un hermano. ¿Qué opina de esto? ¿Será que es viable hacerlo? Tomamos decisiones independientes, creyéndonos autónomos. No oramos, no clamamos a Dios. Y entonces a veces cosechamos desgracias de nuestras decisiones incorrectas, de haber obviado a Dios, de haber pasado por alto el consejo de Dios. Y entonces a veces no queremos cosechar eso. Nosotros mismos no lo hemos buscado. Entonces, las manos levantadas simbolizan dos cosas también. ¿Cuáles dos cosas simbolizan las manos levantadas? Significan adoración y exaltación. Usted puede orar levantando sus manos en símbolo de adoración y exaltación al Rey que hizo los cielos y la tierra, al Todopoderoso. Pero también las manos levantadas simbolizan rendición. ¿Qué le dice un policía al ladrón? Manos arriba. Y cuando el ladrón levanta las manos, ¿qué hace? ¿O qué está diciéndole? Me rindo. ¿Qué significa eso delante de Dios cuando nosotros levantamos las manos? Yo me rindo a ti, Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Sin ti yo no puedo. Así que eso simbolizan las manos levantadas, mis hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, y entendamos que no hay una postura exclusiva para orar. La Biblia nos muestra varias posturas en el momento de orar. Manos extendidas al cielo, de pie, postrados, rostro en tierra, sentados, etcétera. Así que ahora no vayamos entonces que a todo momento yo tengo que estar levantando las manos, que a todo momento yo tengo que estar, eso es según la circunstancia que esté viviendo la persona. Si usted siente el deseo de postrarse, tirarse al suelo, humillado delante de Dios, hágalo. Si siente el deseo de levantar sus manos, hágalo. Si siente el deseo de orar de pie, hágalo. No hay una postura exclusiva. Lo que sí requiere el Señor es que una correcta disposición de corazón, queridos hermanos. Lo externo de nada sirve si no hay una disposición correcta en nuestro corazón. ¿O no es así? Entonces, mis amados hermanos, desde hoy en adelante, oremos más concienzudamente como iglesia. Cuando se hagan los llamados a orar, acudan. Necesitamos orar por nuestro país, hermanos. Estamos en grandes problemas, en grandes situaciones. Las cosas que se avecinan no son agradables. Como iglesia podemos clamar a Dios, porque Él es el que controla todas las cosas sobre la tierra. Los presidentes, los gobernantes están allí porque Él los puso. Y si Él los puso, Él también los puede controlar. Y hay cosas que no van a suceder si nosotros no oramos. Entonces oremos por nuestra nación. Pidamos que Dios tenga misericordia de nuestro país y de nosotros como iglesia para poder cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Amén. Colóquense de pie, por favor. Amadísimo Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Gracias por darme las fuerzas hoy para predicar, Señor, por guardar mi garganta, Padre Santo, y la debilidad que tengo en mi cuerpo. Padre bendito, seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, las familias aquí representadas. Dios, te ruego que seas tú obrando en cada uno de ellos, mi Señor, que seas tú poniendo ese deseo de obrar conforme a tu voluntad, esa responsabilidad que tenemos de orar de manera congregacional, unidos como un mismo cuerpo, en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo propósito, por nuestra nación,
por nuestras familias, por la iglesia, para que podamos extender el reino tuyo sobre la tierra, Señor, proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente hay un solo mediador y un solo Dios, como leímos hoy en tu palabra, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nosotros somos conocedores de esa verdad, y todos aquellos que no la conocen necesitan conocerla, porque quizás tú les conceda que se arrepientan, como nos concedió a nosotros, Señor, arrepentirnos y creer en ti. Ayúdanos, Padre, perdona nuestra negligencia y nuestros temores. Hoy oramos por nuestra nación, Señor. Oramos por el presidente Gustavo Petro, por sus ministros y por todo el gabinete que está gobernando esta nación, Señor. Sabemos que están haciendo cosas y decretando cosas y planeando cosas que son contra la Constitución, que son contrarias al derecho, que son contrarias a las libertades, mi Señor. Hoy suplicamos, Padre Santo, seas tú obrando en favor del bienestar de toda la nación y permitiéndonos, Señor, que como iglesia podamos llevar adelante, Señor, la obra que tú nos has encomendado llevar, de anunciar y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todas las naciones, Señor, donde quiera vayamos, Padre. Somos una pequeña iglesia, Señor, que procura hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, socórrenos, danos la vida, la salud, las fuerzas, Señor. Pon gracia, Señor, en nosotros y sabiduría para poder predicar tu palabra donde quiera estemos, Señor. Bendice la iglesia de Granada, bendice al hermano Leonardo y a todas las familias allí representadas para que podamos seguir anunciando el evangelio allí en este lugar. Bendice, Señor, el proyecto de la iglesia aquí en Acacias. Dios, ayúdanos, Padre, para que el hermano Narciso, el hermano Heiner, Señor, y todos los hermanos que allí se reúnen, Señor, al hermano Alex que nos presta su casa para reunirnos, Señor, podamos, Señor, llevar adelante este proyecto de seguir creciendo y anunciando tu palabra en esta ciudad, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, y provéenos los recursos, no solamente financieros, sino humanos, Señor, las fuerzas, la perseverancia y la fe y la paciencia para seguir adelante en esta obra, Señor. Te pedimos esto, Señor, porque ¿a quién más lo podemos pedir si tú eres el dueño y el Señor de la iglesia? Ayúdanos, Padre bendito. Guarda nuestra nación, guarda nuestro país, Señor, de una dictadura, guarda nuestro país de un autoritarismo aberrante, mi Señor. Guárdanos, Dios, y protégenos como nación, Dios, para que la iglesia y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado en medio de nosotros, Padre. Pedimos esto, mi Señor. Rogamos hoy, Señor, que si alguien no conoce a tu Hijo Jesús, no conoce la salvación en Cristo, hoy seas tú destapando sus oídos, poniendo sensibilidad en su corazón para que se arrepienta y crea en ti, Señor. Solo tú sabes quién no cree. Solo tú sabes quién hace falta por llegar a tus pies en este lugar, Señor. Te ruego que les toques el corazón y que los quebrantes, esos corazones duros, que tal vez por mucho tiempo han escuchado, hijos rebeldes, que no quieren escuchar la voz, que tal vez van con el papá porque los lleva, pero no quieren escuchar la voz. Quebranta sus corazones y tráelos a los pies de Cristo, mi Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre. ¿A quién más acudimos? Tú eres nuestra única fuerza, nuestra única esperanza, nuestro único consuelo, Señor. Así que suplicamos esto, porque tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eres quien nos dio el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre, en esta mañana. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos y colocamos este hermoso día que tú nos has concedido vivir en tus manos. Que al salir de este lugar, Señor, nos lleves en tu paz y en tu seguridad. Y que durante la semana podamos glorificarte y honrarte en todo lo que hagamos, mi Señor. Para gloria y honra de tu santo y glorioso nombre. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, queridos hermanos.